todos, bienvenidos una vez más al podcast de Club. Estamos esta vez con Omar Silva. ¿Sí es? Omar Silva, bueno, pues creo que ya me ubican más o menos con respecto a la danza urbana. Sí, así es. Actualmente soy promotor cultural. Okay. Por ahí trabajo como coordinador del área de literatura de Centro Cultural Tijuana. Ok, interesante. Adelante. Ahí tienen su presentación. Y sí, te iba a comentar, sí te ubicamos una gran mayoría, pero fíjate que ahorita quieras o no, hay una nueva generación de bailarines que no creció escuchando a Omar Silva como un referente o apenas está empezando a escucharte. Y entonces yo creo que ese público a lo mejor va a ser alguien nuevo al cual vas a llegar, ¿no? Muy bien. Te nominó Mahanaim Silva. Anteriormente ella vino aquí a un podcast. Y yo cada podcast siempre le pregunto al invitado a quién nomina o con quién estaría chido platicar en un futuro podcast para invitarlo, ¿no? Y ella dijo, ¿ya platicaste con Omar Silva? Pues no, entonces aquí estamos, ¿no? Muy bien, pues pensarían, yo creo que hasta es mi hermana o mi prima, ¿no? Igual, Gamaliel por el apellido, por el apellido. Pero bueno, somos conocidos. Somos conocidos, ok. Y pues nada, muchas gracias por aceptar la invitación y caer el podcast a compartir, platicar un ratito. Yo siempre suelo iniciar primero preguntándole al invitado el cómo inició en la danza, o sea, cuál fue literalmente el primer acercamiento que tuvo y que de ahí en adelante pues ya llega a ser la persona que soy, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese primer inicio? Híjole, pues los acercamientos han sido realmente desde muy niño. Yo comencé escuchando los discos LPs allá por 1984, 1986. Entonces, los LPs de música high energy, música que incluso se hacía para breakdancing y demás. En 1986 yo tengo un primer acercamiento a través de la televisión por medio de la película Breaking. Okay. Y posterior a ello, pues nace mi interés por bailar. Llega también en esos mismos años un primo que venía del interior de la República, solo que él traía la onda precisamente del high energy y el italo disco. Y digo, ahí nace mi primer interés. En 1989 miro por primera vez un cypher y me decido a que de alguna manera quiero bailar. Entonces yo creo que ese es mi primer acercamiento con la danza, pero siempre hay diversos escalones o acercamientos posteriores que de alguna manera van marcando cierto, no quiero decir estatus, pero cierta etapa diferente de lo que haces. Ok. Y de ahí en adelante, o sea, entonces iniciaste con este acercamiento a través de la película, te viste un cypher, te interesó, te empezaste a interesar, y entonces, ¿cómo llegaste a empezar a bailar ya? O sea, ¿tomaste clases? ¿Con quién tomaste clases? ¿Cómo fue ese avance? Anteriormente uno no se formaba tomando clases. Ajá. Tú veías otros bailarines a través de películas o videos musicales que ya comenzaron a surgir por allá por la década de 1994, 95. Entonces tú tenías tus VHS vírgenes, que eran los cassettes en los cuales grababas películas, y si veías algún video o algo que iba a salir en MTV referente, algún video que ya conocieras que había danza, pues estabas listo en tu videocasetera para ponerle rec, grabar y aprender los movimientos. Allá fuera a grabar incluso, no sé, videos de Michael Jackson, no sé, de un sinfín de artistas, Vanilla Ice, MC Hammer, Salt and Pepper. Bueno, podría no terminar la lista. Entonces tú aprendías de esa manera y lo compartías con tus conocidos, con tus amigos de ahí de la cuadra. De esa manera nosotros aprendíamos y posteriormente es en 1997, si no mal recuerdo, que me junto con unos amigos de la colonia del Panamericano. Yo vivía en el Cañón del Sainz y ellos también estaban interesados en el breaking. Ellos hacían breaking, yo quería bailar breakdancing, pero pues digo, creo que me fui siempre encasillando más en el popping, ¿no? Me decían mis compañeros, no, ¿sabes qué? Es que tú haz popping. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo nosotros íbamos a las tardeadas en la Avenida Revolución, en un lugar llamado Club FX. Okay. También estaba el Torito Pup. Y cuando nosotros llegábamos ahí, venían algunas personas de San Diego y había muy poquitos b-boys. Te estoy hablando de que se juntaban unos
¿qué te gusta? A lo mucho eran 10. Ok. No había más. Y siempre se utilizaba, o en aquellos tiempos, que un crew traía por lo menos un popper. Ok. Entonces, ponle que los crews eran muy pequeños, de 5 personas, 3 a lo mejor el más chico. Y casi siempre algunos, los crews un poquito más numerosos, traían un popper. Entonces, de esa manera yo creo que para 1997 empiezo a salir a experimentarme con la danza urbana ya en las modalidades de batalla y demás. Ok, ok. Y de ahí en adelante hasta la fecha, después tengo entendido que empezaste a dar clases también. Es correcto. Entré a la preparatoria al Covach, la mesa. Saludos a todos los de Covach, la mesa, al Covacholos, Al Covachalo. allá por Los Pinos. Entonces, en algún momento te piden una paraescolar, ¿no? Llámese que hagas, no sé, básquet, foot, karate o recoger basura. O luego había uno que era el taller de danza moderna. Me invitaron a entrar a ese taller de danza moderna, pero la verdad yo no quería entrar porque era más bien música como que pop, era otro rollo, no era como que lo mío. Pero un compañero me dijo, ¿sabes qué, Omar? La verdad, no hacemos nada. O sea, nomás estamos cotorreando, platicando, ya nomás pasan las 2 horas, nos ponen asistencia y nos podemos ir. Ok. Entonces dije, pues bueno, va, si no voy a hacer nada y me van a pasar, pues voy a ir. Sí. Entonces comencé a entrar al taller, pero efectivamente no hacíamos nada. Ok. Y me desesperé porque pues había una grabadora ahí para ponerle tus La CDs. música. Entonces comencé a llevar mis discos de la música que a mí me gustaba. Le pregunté a la maestra, oye, ¿me dejas traer discos para escuchar? Sí, adelante, ahí está la grabadora y ponlos. Los puse, un día por ahí le comenté a un amigo que yo bailaba, me dice, pues a ver, ¿qué sabes hacer? Entonces me vieron bailar y pues me pidieron que les enseñara movimientos, ¿no? Pues órale. La maestra vio lo que estaba haciendo, me dijo, ¿por qué no me ayudas y pones un baile, te animas? Pues lo puse, a la gente le gustó y al otro semestre me ofrecieron que yo tuviera el taller. Entonces ahí comienzo creo, no sé si fue en el 99 o en el 2000 a dar clases en el Covach. Ok, pero de ahí en adelante creo que también empezaste a dar en Casa de la Cultura o en otras. En algún momento también empecé a dar en las casas de cultura, especialmente para campamentos de verano más que nada. Pero eso ya tuvo que haber sido en el 2006 más o menos. Ok, ok. Para ese entonces también ya daba clases en estudios de danza. Fue muy extraño porque por ahí en el 2005, 2006, 2005 me invitan a trabajar en una academia de danza que se llamaba Steps, Estudio de Danza y Arte, ahí en el centro por la calle Séptima. Pero me invitan a dar clase de jazz porque para eso tengo formación en danza jazz, en ballet clásico y en danza contemporánea. Ok. Siempre estuve casado con la danza urbana, eso siempre fue lo mío, pero de Ujú. alguna manera yo quería experimentar otras disciplinas dancísticas que me ayudaran en un futuro a estructurar una clase de danza urbana y decodificar sus movimientos. Bueno, regresando al punto, me invitan a dar clase como maestro de jazz. Viene llegando otro muy amigo mío, bailarín profesional que fue por mucho tiempo de la compañía Lux Boreal, Ok. posteriormente de la compañía Péndulo Cero, que también es de talla internacional y ahorita se encuentra en Canadá. Él venía llegando de la Ciudad de México y él ofreció que él podía dar clases de hip hop. Fue muy chistoso porque en realidad él era maestro de jazz. Ok. Y se vendió como maestro de hip hop porque vio la oportunidad y la vacante. Ajá. Y a mí me lo ofrecieron de jazz cuando en realidad yo era de hip hop. Entonces coincidimos en la misma academia. Cuando yo entro a su clase, nunca había tomado yo formalmente una clase de danza urbana con otra persona. Dije, pues la voy a tomar. Híjole, pues la verdad, y luego en los primeros minutos me di cuenta que más bien él era maestro o de clásico, o de ballet, o de contemporáneo, pero no de danza urbana, ¿no? Y cuando me pregunta él, oye, ¿vas a regresar a la próxima clase? Porque era su clase piloto para ver si agarraba gente que se inscribiera y pues él pudiera tener sus honorarios. Pues dije que la verdad, no, le puse varios paros, ¿no?
Y como que obviamente no me creyó. Y dije, mira, la verdad es que yo doy clases de hip hop. ¿Y cómo? A ver, y ya le empecé a platicar y me dice, a ver, ¿qué haces? Pues ya cuando vio, pues se dio cuenta que realmente estábamos al revés. Cosa que ya después se arregló, yo ya me puse a la clase de él, él se pasó a la mía. Y Ya, así se se fue intercambiaron dando. las clases. Ajá, y con esa academia en 2005, 2006 y Ballet Cámara de la Frontera inicio mis primeros talleres dentro de las academias de danza. Porque Ok. no me abrían las puertas, o sea, me decían, es que aquí es una escuela de ballet clásico, aquí esos bailes de calle no pertenecen aquí. Entonces fue realmente un trabajo muy arduo comenzar a picar piedra en los estudios en las academias Las de danza. academias. Ya, podríamos decir entonces que en aquellos entonces había una cierta discriminación hacia los bailarines de danzas urbanas. Sí, porque había mucho desconocimiento. Y digo, es de entenderse. Cuando tú tienes una academia de danza clásica, sobre todo ballet, Ajá. pues comúnmente la mayoría son señoritas. Entonces en ese momento pues no era bien visto que tú llegaras con tu pinta facha de urbana Ajá. y que se le permitiera el acceso a un varón Oh. a trabajar con las señoritas, pues entonces no fue bien visto. En algún momento se abrió ese abanico de posibilidades, digo ya afortunadamente y gracias a la comunidad que se atrevió a tener una formación profesional dentro de este rubro, pues fue que se abrió la posibilidad, ¿no? Que pues digo, hoy se empiezan a tocar otra vez temas delicados nuevamente con ese asunto, que es tema que no me gustaría ahorita tratar, ¿no? Porque no figuro dentro de eso. Ya, ok, ok. Y siempre, bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Porque yo te conozco más como un bailarín de locking. O bueno, he visto muchos videos de ti bailando locking. Y ya comenzaste diciendo que iniciaste como con breaking y luego como que con popping, pero no escuché la parte de locking. ¿Cómo fue entonces que indagaste en este otro estilo? El locking lo empiezo a trabajar. Ya lo había trabajado en el 97, 98, pero muy básico. Es hasta realmente el 2006 que empiezo a meterme de lleno en el locking. Mi fuerte casi siempre fue el popping, pero Ajá, la cosa está que el popping no dejé de hacerlo, hasta la fecha todavía lo trabajo, ajá, pero digamos que fui ya menos consecuente a partir como ¿qué te gusta? El 2015. Entonces, para las generaciones de hoy en día, o que me iniciaron en el 2012 para acá, pues ya me empiezan a ubicar más como con el locking. ajá. La gente que me conoce de más tiempo atrás, pues sabe que el popping siempre fue como el fuerte. Pero sucede que ya para el 2015 ya había ya demasiados poppers por todos lados. Entonces, no es que yo le perdiera el gusto para nada, o sea, me encanta el popping, pero también estaba esta otra corriente musical perteneciente Funk. el funk, Ajá, perteneciente a este estilo de locking, que era más el funk, el soul y demás. Entonces me encantaba esa música y miré en el locking un potencial para poder bailar con esos ritmos. Entonces de esa manera me fui acercando al locking. Es allá por el 2000, no sé qué fue, 14, no recuerdo muy bien. Vino un maestro a trabajar conmigo llamado Ángel Ceja, él es un pionero en el walking ok. y él fue un compañero de Adolfo Chabadú Quiñones, uno de los integrantes de The Lockers, el primer grupo originario de la danza locking. Entonces él cuando me ve bailar locking, se acerca y me dice, Omar, veo que hay muchas cosas que tienes que limpiar y perfeccionar porque tu baile es bueno, pero la técnica la podemos pulir todavía mucho. Y pues humildemente pues yo acepté su comentario, pues claro, pues él es un maestro, pues, o sea, ¿cómo le voy a decir que no? Ajá. Y me dices, pues le dije, ¿sabes qué, maestro? Pero yo ya no te puedo pagar la clase de locking, o sea, a la verdad invertí una buena cantidad para que nos enseñaras whacking,
pero no, es que yo te voy a regalar a ti personalmente el curso de locking y el de Locker Handshake. Locker Handshake es el juego de manos que hacemos los lockers y lo Ajá. bailamos. Entonces él me enseñó una rutina legendaria y original que él hacía con Adolfo Chavado Quiñones. Y de ahí me empecé a enamorar todavía más de este estilo de danza y empecé a perfeccionarlo en el estilo de, pues, de Los Ángeles, ¿no? Más que nada de Estados Unidos, porque pues hay muchas corrientes de locking, la de los coreanos, la de los japoneses, y de repente ya hay toda una mezcolanza. Entonces mi trabajo en relación a las clases de danza urbana ha sido rescatar como la técnica, el estilo y pues el fundamento, ¿no? Que ojalá, creo que le dicen fundación, una cosa así. Fundación. Pero digo, para mí me dicen fundación, digo, pues es que fundación, ¿qué? Fundación Castro Limón, fundación, ¿qué? O sea, fundamento. Lo que pasa es que en inglés foundation sí Ujú. significa fundamento. Ok. Y aquí digo, está bien que lo digan fundación porque ya pasa a ser parte de la jerga del bailarín urbano, Ajá. fundación. Bueno, fundación, fundamento. Sí, Ya, ya, ya. Sí, fíjate, te comentaba, ¿no? Yo te había ubicado más con ese estilo y ahorita que ya lo comentas la historia es como que okay, ya tienen la conexión de todo, ya comprendo un poquito mejor. Y ahora me surge esta otra duda porque comentaste que también entonces tomaste clase de walking. Y yo no te ubicaba como un bailarín de walking, pero sí llegué a escuchar, es que Omar Silva sí sabe bailar walking o sabe lo básico de walking. Entonces como ahora también tiene esa otra rama. sí, manejo yo el estilo, obviamente, de la escuela de Ángel Ceja, que es el wack punk. Los inicios del wacking primeramente es conocido como punking. Ajá. Ese fue el primer nombre existente que surgió a través de un bailarín llamado Michelangelo. Michelangelo era un DJ que tocaba música de high energy y empezó a realizar o a crear esta forma de movimiento llamada punking. Solo que en sus momentos se empieza a cambiar la connotación de la palabra y a decir, bueno, es que whacking, porque es la... Whacking era el movimiento que le daba a Michelangelo al hecho de mover tus brazos a través de la rotación de los codos. Él le llamaba whack a hacer esto, pero el estilo era punking. Entonces en Okay. algún momento whacking es llamado a través del movimiento que se hacía dentro del punking. Okay. Pero whacking fue ya como un término que empieza a utilizar una corriente o otra escuela que trae Tyrone Proctor, otro de los pioneros del whacking. Entonces se dice mucho que el pionero es Tyrone, pero antes de Tyrone era Michelangelo con la forma punking. Okay. Entonces, en el momento que Ángel Ceja aprende de ambos, dice, pues es que yo traigo punking, que punking es en tu lugar, todo lo que haces, todas las formas son en tu lugar, pero cuando llega el whacking empieza a haber más desplazamientos y otras corrientes más también como de meter un poco la esencia también incluso hasta del folk y Luego, demás. Entonces se hace toda esta escuela del whacking. Lo que hace Ángel Ceja es mezclar algunos movimientos de whacking, pero mantener la esencia rígida y las líneas de brazos que llevaba el punking. Entonces por eso se llama whack punk y eso es lo que yo sé en cuanto a whacking o punking, como quieras ajá. llamar. La corriente o la escuela que yo manejo es whack punk. Ok, ya. Y por ejemplo, ahorita ya que estamos hablando de tantos estilos, de pura casualidad, ¿no sabes house? O sea, Fíjate ¿qué que es house es Ajá. uno de los estilos que no me entró tanto la curiosidad por aprenderlos y eso fue en gran medida porque nunca sentí una conexión con la La música música. house. Ok. Entonces como no sentí esa conexión con ese género, me gusta verlo y lo aprecio, pero no sé, a mí no me llamó porque su música no me invitaba a bailar. Ya, sí, y te lo preguntaba porque te he visto bailando más como swing Ajá. y pues ambos son bailes de footwork más que nada, entonces dije, a lo mejor tiene una conexión ahí por el house, pero yo nunca te he visto bailar house, entonces, Lo que sucede es que el swing nace de las comunidades afroamericanas allá en 1930. ajá, Entonces, ellos empiezan a mezclar algunos géneros musicales o
o dancísticos como el charleston, el tap o claqué, que en ese momento se llamaba el tap, el claqué, y digo otros más, el boogie, y de ahí nace, pero realmente la música del swing, la original, no tiene realmente una conexión con la música house actual. Ajá. Lo que pasa es que ahora hay una corriente por ahí llamada el electro swing. Ajá. Entonces como que la gente dice, ok, mira el swing, no sabía que sí, pero en realidad no existía esa conexión que ahora hay. Sí. De hecho, para bailar el electro swing sí puedes utilizar varios de los movimientos de los jazz steps que se utilizaban anteriormente, pero solo los que se adaptan a la velocidad del ritmo del electro swing, que es un ritmo como un poquito más rápido. Ya, ok. Y pasando, bueno, ahorita ya más o menos nos diste una historia tuya personal de cómo fue tu evolución, pero recientemente diste una plática a la cual me tocó asistir, de la historia de la danza en Tijuana, ¿no? Y yo sé que el podcast a lo mejor va a ser un formato muy corto para platicar de esto, pero nos podías dar un pequeño resumen de cómo fue, cómo surgió aquí en Tijuana esa danza. Ok, mira, hay ahorita una pequeña controversia, una disputa ahí entre algunos OGs de aquí de Tijuana. Ok. Porque a alguno por ahí me dice él haber visto inicios desde 1977, pero por ahí hay otros más que me dicen que no, que fue a partir de 1984. Entonces vamos a contextualizarlo en inicios de los 80 para no estar ni muy acá ni muy acá. Llega primeramente a través de los bailarines de San Diego hasta Los Ángeles, que vienen a visitar la Avenida Revolución, los antros y demás. Sí. De esa manera comienza a llegar, y a los jóvenes que estaban aquí en la ciudad de Tijuana, también en esas áreas, comienzan a ver lo que hacen los bailarines aquí. Ajá. Y sobre todo también, es que es una pieza muy clave la llegada de la película Breaking a los cines, porque a partir de ahí se empieza a esparcir. Posteriormente también en cadena nacional, en un programa de México Distrito Federal en ese entonces, que era Ciudad de México, me parece que era Raúl Velasco, Siempre en Domingo, empiezan a llevar publicidad de la película. Entonces aquí en el país, en México, comenzamos a ver el breaking a través de este tipo de programas, que cuando viene el elenco de Breaking a la Ciudad de México, DF en ese entonces, no venía un cast completo, porque imagino que salía caro traer a todo el cast de la película, y reclutan bailarines de México DF que ya supieran bailar para que estuvieran juntos. Entre ellos estuvo uno de los masters de masters, el señor Miguel Marín, es coreógrafo y bailarín desde los 80s, y él estuvo también presente ahí con ellos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el mexicano, a través de eso que mirábamos en televisión, comenzamos a aprender. Entonces, para los 80s, pues se da un boom aquí en la ciudad de Tijuana, lo que es el breaking. El popping también, que en ese entonces era llamado el pop break. Le decían pop break o le decían bailar arriba. El que bailaba, ¿cómo se dice? Ya hasta los nombres se empiezan a olvidar. Footworks. Eso era bailar abajo. Sí. Si tú bailabas top rock, ajá, y bailabas popping, era bailar arriba. Entonces así se decía, es que él baila arriba, es que él baila abajo. Eso es lo que se vivía en los 80s. Se dice incluso que hubo una competencia muy grande en la unidad deportiva El CREA, donde vinieron de Estados Unidos muchos crews a competir, y ahí pues varios de la comunidad aquí de Tijuana se acercaban y aprendían movimientos viéndolos en vivo. Entonces esos, digamos que son los inicios. Tengo entendido que se bailaba en una tienda llamada Ley, no la Ley que conocemos ahora, que es como de abastos. Era una tienda de ropa al lado de la catedral, tenían una tarimita muy pequeña y ahí bailaban popping, es lo que se bailaba ahí. En el Mutualista, afuera del Teatro Zaragoza, también se juntaban algunos, y sobre todo en un antro que ahora no sé por qué el Regins
El Reguins era un antro que estaba en la calle Sexta y ahí se llevaban a cabo batallas de bailarines aquí en Tijuana. Ok, ok. Esa fue como los inicios, base, o sea, la llegada de la película y los estadounidenses que venían a visitar la calle Revolución y armaban estas en Sí, los de antros. alguna forma Ajá. en esos tiempos se experimentó aquí el breaking, el punking, el popping y un poco de locking. Entonces, es que de repente no sé, como que perdemos la memoria Sí. o no conocemos esos datos y a veces luego, no sé, todo el mundo te dice, no, es que yo fui el primero haciendo esto. No, que fue, no, no es cierto. O sea, desde los 80s todos estos estilos se experimentaron. Entonces, y finalmente la cultura hip hop y los estilos dancísticos no se le pueden apropiar a una sola persona, es algo que se da en comunidad. Si no es por la comunidad, ni siquiera yo podría ser lo que he representado para algunos, porque ha sido gracias a mucha gente, o sea, nadie se puede atribuir nada Sí, en la sí. cultura urbana. Ya. Bueno, a lo mejor ahí lo único que podríamos decir es de Don Campbell, Al Campbell. Como... Claro, y con Ajá. ayuda de una comunidad. Sí, 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 totalmente, o sea, sí. no, sí. Si los demás no le... Es como si tú ahorita conoces a un camarada que está inventando Un un baile. baile nuevo. Si la comunidad no le sigue la cura, No eso no existe. va a existir. Ajá. Punto. Sí, Si totalmente. empiezan los demás a aprender y a hacer, ok, gracias a la comunidad surge. Ujú. Que le quieras rendir tributo a una persona, pues es diferente. Y Sí, está bien, es sí, válido, adelante. Pero nadie por sí solo puede adjudicarse el ser sí, eso es. dueño de una forma de danza. Ok, sí, sí te comprendo ese punto. Bueno, y ahorita mencionaste algo muy, muy importante para mí, es que dijiste el que luego uno se va olvidando de estos datos y creo que habías mencionado que tienes por ahí un proyecto como de recopilación de información, algo por el estilo, ¿no? Sí, en el 2010 empecé a hacer una especie de, se podría decir una especie de tesis Ujú. de la danza urbana perteneciente a la cultura hip hop, que obviamente esa tesis comienza por el estudio de la cultura hip hop, ¿no? Cómo es que nace dentro del Bronx y asimismo cómo otras corrientes de danza, dentro de las cuales también existe el swing, a formar parte de los primeros repertorios de movimientos del top rocking y demás. Entonces empiezo a estudiar todo esto, empiezo a escribirlo como método de estudio. Y como yo ya había tomado también algunos cursos de metodología e inducción de la danza clásica, empecé a utilizar ese conocimiento para descifrar los movimientos e investigar los nombres de los movimientos pertenecientes a diversos estilos de danza urbana, dentro de los cuales hice un estudio extenso del popping, otro del breaking, del locking, del walking, en ese momento no lo hice aún, del cramping, Mm, del sea walk y por ahí de otro estilo más, por ahí creo que el new style, mm, que uno de los pioneros pues Buddha Stretch, ¿no? Y posterior a hacer todo este escrito, que me tomó más o menos unos 2 años, creé un proyecto llamado Street to Stage. Este proyecto Street to Stage recluté algunos bailarines y lo que hice fue poner en práctica toda la metodología que había descifrado de esos estilos. Y este proyecto tuvo 5 años de vida y en esos 5 años de vida fueron 5 años de estar asimilando en mi cuerpo y en mi movimiento todos esos estilos y asimismo implementarlos en otros bailarines. Entonces, junto con ello, pues ya habría una actualización donde ahorita ya te podría decir a ciencia cierta, ¿sabes qué? De esta metodología, esto no sirve, esto no sirve, esto lo enseñé mal, lo enseñaría mejor así. Entonces es un libro que ya podría actualizar, ajá, pero te estoy diciendo que bueno, no es libro, es un texto, ajá. porque un libro es algo que ya está publicado. Es un texto. En ese texto tú puedes encontrar 210 movimientos Ok. con nombre y cómo se aprenden y cómo se ejecutan. Desde las líneas, a cuántos grados los brazos, en cuántos tiempos se ejecuta, todo y el nombre del movimiento. Entonces, si en algún momento alguien me dijo, ¿sabes qué? Pues yo te lo quiero publicar, yo te lo publico, te consigo la editorial y todo.
Pero en ese entonces yo no quería hacerlo porque todavía no estaba de alguna manera impreso ni en mi cuerpo, ni en mi movimiento, ni en mi conciencia lo que estaba escrito. Okay. Serían como palabras que repites de alguien más que no son, a lo mejor no son ni tuyas. Copiar y pegar. Entonces, así sería un copy-paste. Ahora, si tomara la decisión de publicarlo, tendría que hacer una revisión nuevamente de todo el texto y ya quitar las palabras de la historia que ya existen y empezar a hablar con mi propia voz para poder publicar ese libro. Creo que eso sería lo justo. Ya. Pero actualmente tienes como propósito hacerlo o es algo que dejaste en stand-by. Es algo que hasta ahorita está en stand-by, Ajá. pero imagino que en algún momento es un tema muy complejo porque Ajá. la danza urbana, hijo, le voy a dar una perspectiva a lo mejor extraña, Okay. pero es como una flor o un ave Okay. que la contemplas y la aprecias, pero no puedes agarrar el ave y encerrarlo en una jaula, ¿sí me explico? Ajá. O sea, prefieres dejarlo vivo a donde pertenece. Okay. Entonces el decir, voy a hacer un libro donde yo te voy a enseñar cómo hacer esto y que la danza urbana es como hasta cierto punto para mí. O sea, adoro tanto la cultura urbana que no me atrevería a profanarla de esa forma, pues de decir, no, es que eso se aprende de esta manera, no, porque entonces se pierde la esencia de aprender en comunidad. Entonces yo creo que si escribiera más bien lo haría en torno a lo que creo, sí a mi experiencia obviamente, pero más que nada a tratar de aportarle algo a las nuevas generaciones con respecto a cómo visualizo la danza urbana. Ya. Sí, te entiendo, pero igual, bueno, es que sí te comprendo completamente el tema de no querer encasillar tú, en este caso las danzas urbanas, en es esto y así se tiene que hacer. Igual a lo mejor tiene mucho que ver el cómo va escrito, la intención del texto que estés publicando, ¿no? O sea, yo siento mucho que hay que hablar siempre desde la duda. Claro. Porque si llegas con afirmaciones y descubres que que luego no es así, entonces ya es una equivocación. Pero si uno deja la duda o deja como este espacio en el que dices, esta es la manera en la experiencia en la que yo lo imparto, en la que a mí me ha funcionado, si a mí me funciona, qué bueno, y ya pues ahí te deslindas, digamos, un poquito de querer encasillar todo, sino como es solamente una experiencia personal y al que le sirva chido y al que no, pues también. Claro, puedo compartir siempre la técnica, ¿no? De lo que yo hago y puedo compartir siempre mi metodología. De repente si hay gente que me dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cobras por un curso de locking o de popping? Ajá. Y bueno, pues ahí empezamos a ver, ok, ¿de cuántas horas es este curso? No, pues un curso de 2 horas. No, pues es que, o sea, a cualquier estilo te puede tomar desde 2 años, 3, 4, 5, te puede tomar una vida y no bailarlo bien. Como para que en 2 horas puedas, o sea, no se puede, es imposible, ¿no? Pero siempre hay formas de decir, bueno, ok, en 2 horas te puedo enseñar los 3 movimientos básicos de locking, así súper básicos. El raise roll, el lock y el point. Entonces, y realmente el enseñar esos 3 movimientos al bailarín principiante le puede llevar, no sé, hasta 1 mes, 2 meses asimilar cómo hacerlo como yo espero que lo hagan. Entonces, pues es complejo. Digo, puedo compartirlo, pero sí es también la persona que nos pide a veces al maestro tiene que ser consciente de que lleva mucho tiempo y que un maestro o instructor no tampoco va a hacer milagros. Sí. Eso ya va a depender del bailarín. Como cuando el bailarín le dice al maestro, es que ¿por qué no me tienen en el grupo de avanzados? Si yo soy del grupo de fulanito que ya pasó avanzado. No, pues es que no depende de que él pase. O sea, él pasó por su esfuerzo. Cuando tú tengas el nivel, o a veces te dicen, pero es que eso ya lo sabemos hacer, ya lo vimos en principiantes, ya lo vimos en internet. Bueno, pues ¿qué te dice eso? Que
tienes que seguir perfeccionando. ¿Por qué? Porque los básicos siempre van a formar parte de cualquier estilo, siempre van a estar ahí y siempre se pueden perfeccionar. Ya, ok. Ahorita tocaste un tema muy importante para mí y es el no querer abarcar, bueno, o sea, el querer abarcar todo un estilo dancístico en un espacio muy pequeño de tiempo, ¿no? Creo que una clase inicial para una persona, bueno, te pregunto, ¿no? ¿Cuál sería una primera clase inicial para una persona que va a tomar un estilo en específico? Ahí ya mi respuesta sería como empezar el estilo con lo que es el groove o la esencia del el estilo y no involucrar todavía vocabulario. Pero en tu experiencia, ¿cómo ha sido el enseñar la primera base de un estilo a unas personas que apenas van a iniciar? Ok, aquí hay varios casos que pudieran darse. Ajá. Número 1, si esta persona nunca ha bailado nada, Okay. o si esta persona ya ha bailado varias cosas, pero lo que quiere es aprender a bailar un estilo en particular. Okay. Desde ahí cambia totalmente el panorama de cómo vas a dar tu clase. Si es una persona que nunca ha bailado en su vida, no puedes empezar ni siquiera por los básicos, tienes que empezar por ejercicios de motricidad. A ver, primero vamos a hacer que camines. Okay. Ahora camina en el tiempo musical. Ahora vas a trotar. Ahora quiero ver cómo tu movimiento, vamos a hacer un bounce. Ajá. Y nos vamos a mover con esto. Entonces empiezas a trabajar una serie de elementos y conceptos de movimiento muchísimo más básicos para cualquier tipo de danza. Y posterior a ello, cuando ya hay una motricidad, entonces puedes comenzar a trabajar un estilo. Okay. Si yo voy a dar, por ejemplo, danza urbana en general, pues para mí es importante comenzar por el tap rock. Por el tap rock para mí es súper base. Y de ahí irnos a los footworks. Cuando el alumno ya tiene como una, ¿cómo se podría decir? ¿Una base? Una base, gracias, de breaking. Creo que ya puedes comenzar a aventarle otros estilos, ¿no? A ver, vamos a intentar ahora el popping. Okay. Porque el popping también es una cosa que requiere de mucha paciencia. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer... Y luego es feo porque a veces bailarines ya más experimentados hacen popping y no sé, cosas como los hombros así y piensan que eso genera... un pop, cuando un pop solamente es contracción y relajación de músculo, punto. Ajá. Entonces, por eso es importante que primero, para mí, sería primero trinearlos con los básicos del breaking. Primero porque eso es lo esencial dentro de la danza urbana perteneciente a la corriente hip hop. Lo primero es breaking y de ahí nos vamos con lo demás. Independientemente de que otras formas de danza que pertenecieron al locking hayan sido más antiguas a breaking, creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque desde ahí tú sabes si el aspirante a bailarín la va a armar o no va a aguantar. Porque desde que le empiezas a decir, órale al piso, órale sí. Lagartijas, ahora vamos a aprender six steps, okay. Ahora vamos, desde ahí tú sabes si él realmente quiere aprender o nomás quiere seguir una moda. Sí. Entonces yo siempre le ponía, ¿usted quiere bailar popping? Primero aprenda esto. Oh, es que tú estás bien cansado, pues aguántese. ¿Quiere popping? Gáneselo. Entonces para mí siempre lo primero es eso. Que aguanten la carrilla. Sí, y sobre todo porque la verdad, entre más grandes nos hacemos, más miedo le tenemos al piso, a las maromas y cosas así. Digo, yo no fui bueno en acrobacia, pero de alguna manera sí te conozco y bueno, ahorita ya no te puedo ejecutar ya todos los básicos, pero pues en su momento sí, y de igual manera sé cómo inducirlos. Ya, sí, y me dio mucha gracia que mencionabas el miedo al piso. Y es que, bueno, es verdad, y es que conforme uno más va creciendo, quieras o no, el cuerpo va teniendo un mayor, ¿cómo decirlo? Pues más dolencias, más dificultades, más, etcétera. Y una lesión a tus 15 años no es lo mismo que una lesión a tus 35. No, para nada. Ajá, entonces sí te comprendo ese punto. Me gustaría tocar otro tema muy importante, y yo sé que tienes una gran experiencia bailando, tu trayectoria y todo esto, y es el tema de monetizar la danza. En temas económicos o de dinero,
el darle un valor a tu trabajo, ¿cómo se lo proporcionas tú? O sea, tú qué piensas o cómo le das un valor a una clase, a un curso, a X cosa, ¿no? Porque siento que ahorita a veces uno con bailarines nuevos ahorita que van empezando estas formaciones y le dan un X valor a su trabajo, pero ¿cómo sabemos si es el valor adecuado o el no adecuado? ¿En base a qué? Ok. El valor adecuado, Ajá. si lo ves desde el punto de vista de alguien que va a consumir el servicio, él se lo da con base en quizá en la experiencia que tiene la otra persona o con base en que le guste lo que hace. Es decir, yo puedo ver un video en donde sale bailando, no sé, X bailarín en un video de, no sé, un artista, el que tú quieras decir, Maluma, ¿no? No, yo qué sé. Sí. Sale un cuate ahí bailando popping, entonces todo el mundo lo ve y todo el mundo quiere que le dé clases. Pero resulta que esa persona es un bailarín, no es un maestro. Ni es un coreógrafo, es un bailarín. Y en México tenemos un gusto para engrandecer a gente que a veces pues no debería de ser. Y resulta que a ese bailarín le pueden pagar, no sé, 5,000 pesos por dar un curso con una clase que a lo mejor puede ser, es un ejemplo, una clase que a lo mejor ni siquiera esté bien estructurada, sin fundamentos, y ahí le pagan todo el mundo y está bien, si a él le funciona pues está bien, tampoco le vamos a echar tierra, ¿no? O sea, pues eso es su trabajo, él vio la oportunidad y la aprovechó, muy bien. Entonces para los bailarines principiantes, quizás para ellos sí vale lo que están pagando. Y a lo mejor alguien que tiene más experiencia, a lo mejor como tú, puedes decir, es que no les está enseñando nada. O sea, no hay fundamento en lo que está mostrando. ¿Y cómo puede ser posible que ellos les paguen tanto? Pues bueno, o sea, tal vez para ti no tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque no tiene una estructura su clase. Pero para el que no sabe o el principiante, para él sí tiene valor porque es el camarada que salió en el video. Entonces, el valor es relativo al consumidor y relativo, si lo quieres ver desde tu perspectiva como maestro o coreógrafo, relativo a lo que tú le des como valor a tu conocimiento. Entonces yo no te puedo hablar de un valor, tiene que valer tanto, tiene que valer esto, tiene que valer el otro, o sea, es relativo a. No sé si te... No, sí te comprendo y es un tema muy interesante porque ya estamos hablando de la clase de tal persona tiene valor porque se hizo famoso. Y se hizo famoso porque lo viste bailar en un video de X persona o él mismo, no sé, hace TikToks, que ahorita es lo más popular, ¿no? Entonces, porque hace TikTok, si es un TikToker muy famoso, pues yo quiero bailar con él una coreografía, que él haga un TikTok, lo que sea. Y entonces ahí nomás por la grandeza, no por la calidad de la información o de la estructura de su clase, nomás por la grandeza que tiene la persona ya vale la pena, ¿no? Pero entonces estás tomando la clase con una estrella, no con un maestro, básicamente. Sí, mira, es muy sencillo. Yo voy al Oxxo, me compro un café Andati que me encanta y que me cuesta, no sé, 21 pesos. Sí. Y que a lo mejor me gusta más que un café americano del Starbucks que me lo van a vender en 120 pesos. Ajá. ¿Por qué? Porque me están vendiendo una marca. Y a lo mejor ni me gusta, pero, pues decido darle el valor porque es Starbucks. O sea, neta, porque es Starbucks, creí que porque te gustaba el café. Entonces, digo, todo eso de la mercadotecnia se da incluso en la danza, ¿no? El valor es lo que le ponga el mercado, o mejor dicho, lo que le pones tú como consumidor, porque si tú no lo consumieras, no existiera. Sí, te entiendo. Pero a ver, ahora ya encasillando un poquito más esto, una persona que sí es un maestro, que sí va a dar una clase estructurada de fundación, con bases, con todo, ¿qué valor crees que le contarías también ahí? Porque siento que es un tema muy interesante a la hora de ver en qué escuela es, en qué lugar de la región es. Porque, por ejemplo, a lo mejor una persona da clases, digamos, en la colonia El Pípila. Y otra persona da clases en la colonia La Cacho.
la mensualidad de lo que vas a pagar en una academia de Pipila a lo mejor es de 300, 400 pesos, pero en la gacho vas a pagar 1200, 3000 pesos a lo mejor por la mensualidad, ¿no? Entonces ahí es como, ¿qué está pasando ahí, no? Si la clase, digamos que es la misma, o es la misma persona que va a dar la clase y va a dar la misma clase, pero por el lugar cambia el precio y sí se comprende al tipo de público al que vas dirigido, pero entonces ya no estamos hablando ahí, el precio va en base al valor de la clase, sino en base al lugar en el que estás. Sí, lo acabas de decir muy bien. Y naturalmente, pues es correcto y está bien. Ok. O sea, está bien. O sea, oye, si tú vas aquí, más bien lo que estaría mal Ajá. es que tú como maestro que diste una clase en la Cacho donde te pudieron pagar 5,000 pesos, te ofrezcan darle clases en un centro comunitario de una colonia como el Pípila y tú como maestro digas, ah, no, porque yo cobro 5,000 y no creo que usted los pueda. Ahí es donde tú como maestro estás mal. Porque entonces, ¿dónde queda tu amor a la comunidad y a la cultura urbana? O sea, ¿en qué momento te cierras a decir, no lo voy a compartir porque no me puedes pagar? Sí se vale que mientras en una colonia a lo mejor un poco más vulnerable o marginada, sí se vale que digas, bueno, aquí quiero regalarle mi trabajo a los niños que andan en la calle porque quiero que conozcan esto. Es muy válido, también es válido que digas, bueno, no les quiero cobrar a ellos, pero a ti como director del centro comunitario, dame para la gasolina, dame 200, 500 pesos por venir a darles una clase. Es lógico que si esa misma clase, aunque sea la misma, la das en la Cacho, es lógico que vas a decir, ah, no, ustedes sí tienen lana, paguen. Mi clase cuesta esto, ¿la quieren? Páguenla. No la quieren pagar porque alguien les cobra más barato, pues hablen el que les cobra más barato. O sea, así de fácil. Entonces, sí se vale que de acuerdo a la ubicación social o el estatus económico de esa ubicación, sí se vale que cobres un poquito más porque lo pueden afrontar y que cobres un poquito menos en donde a lo mejor no hay la misma posibilidad económica. Lo que no se vale es no quererle dar a veces clase a quien no la puede pagar. Claro, se respeta a quien dice no, sabes que es que yo no quiero porque no me conviene, es muy respetable. Lo que no se va es la discriminación, vamos, Sí. más bien, eso es el punto. Ok, pero entonces bajo ese tipo de situaciones ya es muy difícil darle un valor a la danza como tal, ¿no? Porque ya estamos hablando entonces de que el valor se lo vas a adjuntar acorde al contexto del área en la que vas a dar la clase. El arte no es un elemento cuantitativo, Ok. no es un elemento que depende de una ley de ingresos donde el gobierno te dice, la danza cuesta esto y tiene que pagar esto y el impuesto es del tanto por ciento. No, la danza no es cuantitativa, es algo, es un valor a veces muy ambiguo, muy subjetivo. Es decir, el costo se lo vas a poner tú como artista. Y tu trayectoria siempre también va a tener un peso dentro de ese valor. Llega un momento, por ejemplo, aquí de un servidor, en donde a lo mejor a mí me dicen, oye, quiero una clase para principiantes. Honestamente sí voy a decir, sabes que lo siento, es que ya no puedo trabajar con principiantes. Y a lo mejor van a decir, híjole, qué sangrón. No, o sea, de verdad no es por sangronada. Ya no estoy entrenado de la misma manera, ya no tengo la misma condición y un niño principiante requiere que si tú le enseñas una maroma, tú la hagas y le muestres cómo se hace. Entonces a veces tu cuerpo ya no te da para eso. Y la otra es, oye, si ya cuentas con una trayectoria tal como para poder trabajar con bailarines más experimentados, pues más bien que te aprovechen ellos, porque a ellos es a los que les vas a poder dar la parte más como del tuétano, ¿no? Desde el mero centro, de la médula, la parte técnica. Entonces por eso es que de repente con los años pues el maestro comienza más bien a trabajar con bailarines más experimentados. Primero porque su cuerpo ya no está preparado para trabajar directamente con principiantes que requieren de más de energía por parte de uno. Y segundo porque pues hay que aprovechar todo ese cúmulo de experiencia para irnos a las partes que atacan más a la necesidad de un bailarín avanzado o profesional. Ok, ok, ok. Ya. Sí, bueno, yo no había caído en cuenta de esto, pero entonces diríamos que para
o sea, si a uno, digamos, como negocio, digamos, quiere abrir una escuela de baile y quiere vivir bien de esto, entonces forzosamente se tiene que ir a un lugar a las condiciones en las que se pueda pagar bien por ese trabajo, ¿no? Eso creerías tú. Ajá, Porque un lugar como La Cacho, a ajá, lo mejor una renta te va a costar de 15,000 a 20,000 pesos al mes. Mientras que en una colonia am, rural, quizá te rentes un local en 3,500 pesos al mes, 5,000, no lo sé. Entonces, es proporcional. es proporcional todo. Tú vas a tener que cobrar de acuerdo a que, a que la ganancia de las clases que das logre primeramente solventar tus gastos de renta, Sí. tus gastos de luz, tus permisos, Yeah. permiso de bomberos, permiso del ayuntamiento, permiso de cada cosa, sí, ahorita con el COVID tener las medidas sanitarias, entonces, pues por ahí va, pues, o sea, vas a cobrar de acuerdo a que puedas solventar tus gastos de renta de tu local. Ya, okay. Sí, bueno, el tema económico es algo que estaba proponiendo recientemente platicarlo siempre con los invitados, porque siento que es muy importante tener este tipo de conversaciones de cómo pues, dentro de la danza se maneja dinero, entonces creo que hay que estar platicando a veces de estos temas que son como muy complicados y ver qué se puede rescatar de esto, ¿no? De ahí en fuera me gustaría saber un poquito, tú que ya tienes, no sé cuántos años tienes bailando, ¿cuántos años tienes bailando? ¿Unos 20? A ver, pues si cuento desde que empecé a ir a Club FX allá por la Avenida Revolución, te estoy hablando del 97. Ok, estamos hablando de 24 años entonces. Ok, en estos 24 años me gustaría saber si tú tienes algo que tú dirías, esto me hubiera gustado saberlo antes, porque a lo mejor me hubiera ayudado en esto, en avanzar, en comprender, en X y esa cosa. Y si no, a lo mejor algún consejo que le darías a alguien que va iniciando para que comprenda o le ayude a mejorar en esto que es la danza. Anteriormente, en un corto documental que me hizo por ahí una exalumna, que ahora es una egresada cineasta, me hizo por ahí esta pregunta, ¿no? Que algo que me hubiera gustado saber. Y en ese momento lo que dije fue que ahora ya no pienso de la misma manera, porque naturalmente conforme creces o maduras, va cambiando tu forma de percibir la vida. En su momento yo le mencioné que me habría gustado saber que iba a tener que sacrificar muchas cosas en la vida para lograr lo que había logrado. Cuando hablo de sacrificios, hablo de saber que iba a tener que olvidarme de fiestas, de algunos amigos, incluso dejarlos ir y demás. Pero no es cierto, porque de haberlo sabido, pues no lo hubiera hecho, ¿no? Okay. Así de fácil. Entonces, creo que no existe nada que yo te pueda decir que me hubiera gustado saber, porque eso hubiera cambiado totalmente el contexto en el cual me encuentro en este momento. Entonces, yo estoy muy conforme, yo soy una persona muy feliz y muy satisfecho con lo que he hecho. O sea, pude haber hecho más o no, no lo sé. No lo sabremos. Hice lo que a mí me tocaba hacer. En algún momento, si fui portador de alguna especie de antorcha de la danza urbana, en algún momento dije, creo que hasta aquí está hecho lo mío, aquí está, tómenla los que siguen. Y ya, ¿por qué? Porque esa es la ley de la vida, no puedes pretender tener 40, luego 50 y 60 años y pretender bailar igual o mejor o empezar a criticar a los jóvenes que van empezando, porque pues es una tontería, nadie nació bailando y haciendo windmills o headspins, o sea, todo mundo en algún momento no sabíamos y fuimos aprendiendo. Entonces, ¿qué me gustaría decir a las nuevas generaciones? Pues es que no se preocupen tanto por si está bien o está mal hecho lo que hacen. Sí es importante informarse, sí es importante estudiar, conocer las bases, claro que es muy importante, pero lo más importante siempre es disfrutar lo que haces, porque en el momento que tú dejas de disfrutar, ya perdiste, o sea, ya perdiste literalmente. ¿Por qué?
Porque muchas veces, conforme más vas estudiando, a veces parece que en lugar de darte más cultura, pareciera que muchas veces a las personas parece que les envenena a veces más el corazón. ¿Por qué? Porque, tú ya no eres bueno, no, eso que estás haciendo está mal, no, no se dice hip hop porque hip hop es esto, hip hop es el otro, no, no lo digas, no digas danza urbana porque no lo estás haciendo en la calle, oye, o sea, danza urbana, ese es otro tema, ¿no? O sea, danza Sí. urbana se dice urbana porque su origen fue en la calle. Oye, o sea, imagínate que tú vayas a una escuela donde dice, es un taller de danza hawaiana. No, no es hawaiana porque no estamos en Hawái. O sea, es una tontería que a veces las personas cuando se empiezan no, ya no sabría si decirte a frustrar o no sé qué rollo, que parece que en cuanto más saben, más le quieren poner etiquetas y más quieren tener justificación para decirle al otro que no está en su nivel. Entonces, con esto el punto final es siempre diviértanse con lo que hacen, disfrútenlo, eso es la clave. Cuando tú disfrutas lo que haces, la gente va a disfrutar tu danza, como la hagas, la va a disfrutar. Porque puede ser el mejor técnicamente hablando, pero si como ser humano no le aportas a tu comunidad, no le das nada, por el contrario le das críticas, pues tu danza no creo que no vale. Ya. No vale por muy técnica que esté. Ya. Sí te sigo en ese, digamos, es un problema social, digamos, en cuanto al área dancística. Y es que uno mientras más va sabiendo, creo que también es parte creo yo, de aprender, aparte de aprender la historia y todo lo que conlleva la danza, aprender a controlar el ego. Porque siento que es un problema de ego, ¿no? El hecho de que, yo sé más y te voy a demostrar que sé más, entonces tú no sabes, me explico, es como tu ego de superioridad en tu cabeza de saber más información que la otra persona o querer corregir a la otra persona es estar ahí aventando todo, ¿no? El ego es un mal que con el tiempo o la madurez se va curando. Todos tenemos un grado de ego, todos, no existe quien no lo tenga. Ajá. Yo tengo un grado de todos lo tenemos, es parte natural de todo ser humano, ¿no? Pero el chiste está hasta dónde lo controlas y hasta Sí, dónde te sobrepasa, ¿no? Hasta dónde pierdes los pies del piso sí, con esa autopercepción. Entonces, sí, el tiempo y la madurez te hace curarte de ese exceso de ego que a veces traemos. ya. Sí, ahorita me acabo de acordar, o sea, tú tienes en tu biografía de Facebook e Instagram que te gusta mucho todo esto de arte y cultura y aparte creo que dices algo de desarrollo personal o El desarrollo humano. desarrollo humano. Entonces ahí involucraríamos estas enseñanzas de aprender un poquito a controlarse de manera, pues Sí, todas estas emociones, sensaciones en este caso el ego, ¿no? claro. Aprender a controlar el ego. Ya. Ok. Hay otro tema que tengo para ti o que me gustaría saber de ti es el que te motiva y qué quieres lograr con la danza. O si crees que como tú ahorita mencionaste, pero no sé si estás dando a referirte a tu caso, pasar la antorcha. O sea, tú ya sientes que ya diste lo tuyo en la danza o tienes alguna otra motivación o propósitos dentro de la danza. Am, bueno, decir pasar la torcha es un sentido figurado que tiene que ver más que nada con cuál es la generación que ahora le toca estar activa dentro Ok. del movimiento, ¿no? Que no se refiere a una persona, sino a una generación más que nada. Am, ya no tengo ahorita propiamente una meta para con la danza urbana, porque sí, si te dijera que sí en el momento que digo esta antorcha aquí queda, pues ya es como para yo de alguna manera retirarme en esa forma de estar activo en el movimiento. Uh-huh. Nunca voy a dejar de bailar porque es algo que ya traigo. Y si tengo que seguir bailando con palabras o con una pluma sobre una hoja de papel, pues lo voy a seguir haciendo. Pero ya no tengo alguna meta hacia dónde quiera llegar con ello. Creo que llegué en un punto, y no lo digo a manera de presunción o de ego, en el que comienzas a abrir esa esfera de posibilidades y te das cuenta
que pretender que la cultura urbana te va a dar un poder que no existe, pues es como algo, pues una fantasía solamente, y pertenece a un puntito muy pequeño dentro de todas las formas dancísticas habidas y por haber, y todas las danzas serían otro puntito muy pequeño dentro de todas las diversas formas de arte. Entonces te das cuenta que en algún momento no hay necesidad de estar encasillado en una sola cosa. Entonces empiezas a expandir tu mente y te empiezas a experimentar en muchas otras cosas más. Ahora quiero hacer fotografía urbana, ¿no? Ahora quiero pintar, ahora quiero leer, ahora quiero escribir. Entonces, el punto con esto es que ya no tengo una meta para con la danza urbana como tal. Sin embargo, sí forma parte de mi personalidad y de mi esencia para con las otras formas de arte que de repente me gusta experimentar, como precisamente la lectura, la escritura, la pintura o la fotografía incluso. Ya. Y parte de estas áreas a experimentar o que tú estás intentando hacer es, por ejemplo, esta plática que hiciste de la danza urbana. O sea, ya no fue un formato de clase, sino fue un formato de información, charla. De charla, ajá. Y, perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, de hecho, el 26 de noviembre me voy a presentar en el Teatro del Centro Cultural Tijuana, en la obra El Mago de Oz. Esa obra la montamos hace 16 años, yo como el personaje del hombre de hojalata, bailando popping. Entonces, después de 16 años, nuevamente me invita a la compañía, estoy comenzando a entrenar nuevamente, porque me voy a sacar la espinita de volver a pisar el escenario el 26 de noviembre, entonces va a ser entrada gratuita, abierto al público, y digo, es una buena manera para la gente que me conoce de años atrás, que pueda ir y revivir lo que de alguna manera veía de popping en el 2005. Ajá. Entonces, ya, ahora todo tiene sentido, por eso tu foto de perfil en Facebook la cambiaste al hombre de hojalata. Es correcto. Va. Ok, ¿viste 26 de noviembre? 26 de noviembre. Ok, ¿qué día cae? ¿Sábado, domingo? No te sabría decir. No. Ahora sí que como de cierta manera también trabajo ahí, sí, pero la obra no tiene nada que ver con mi trabajo dentro del Centro Cultural, eso es punto y aparte a través de una compañía de danza. ¿Y tienen hora? Creo que todavía no hay un horario, pero de igual manera en cuanto lo tenga te lo hago llegar por ahí. Ok, 26 de noviembre, cae viernes. Viernes. Es un viernes. Muy bien, es un viernes. Okay. Ahí para la gente que esté viendo, escuchando, aparte de la fecha, 26 de noviembre. No, qué padre. Te iba a preguntar, ¿tu objetivo de dar esta charla, plática del inicio de la danza urbana aquí en Tijuana era exactamente cuál? O sea, porque creo que sí llegaste a invitar a personas a que le cayeran, pero eran como personas de la nueva generación intentando darles a conocer a estas personas para seguir difundiendo, o cómo. Mira, el objetivo es complejo porque no se me ocurrió a mí dar la charla. A mí me invitaron, o sea, me hablaron y me dijeron, oye Omar, fíjate que esta chica Saraí Pérez dice, oye Omar, fíjate que me preguntaron a quién sea, que no sé, artistas urbanos con trayectoria, que quieran dar una charla tipo TED Talk, una cosa así, y pues te propuse a ti, pues adelante, va. Entonces de ahí surgió pues de que diera alguna plática acerca de los inicios de la danza urbana en Tijuana. Entonces no fue algo que yo propuse con algún objetivo, pero pues el objetivo es dar a conocer parte de la memoria de la danza urbana en Tijuana. Ok, ya. Yo pensé que había sido una iniciativa tuya, pero no, está bien, está padre. Ahora, ahorita me gustaría hablar ya un poquito más de tu opinión actual. ¿Qué opinas actualmente de cómo ves la comunidad dancística y cómo se está desarrollando? Digo, creo que tienes tú un poquito más tipo ojo de águila porque estás como desde más antes que varios de los que estamos ahorita presentes. Entonces puedes ver una comparativa o puedes ver el cómo va creciendo. ¿Qué opinión tienes acerca de cómo está la comunidad actual? Las comparaciones nunca son buenas cuando no son objetivas, ¿no? Ajá. Entonces, con base en este comentario, yo no podría criticar a las nuevas generaciones porque no estaría siendo objetivo ni aportando nada. Entonces no me hago viniendo a platicar aquí contigo para
lejos de aportar, Sí. hacer una crítica. Entonces, voy a hablar en torno a lo positivo. Creo que hay mucha evolución. Obviamente va a haber quien diga puede haber más porque Estados Unidos están más evolucionados y los mexicanos no crecemos por tal cosa y bla 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 bla, Sí, bla, sí, bla. sí. Entonces sí hay puntos interesantes dentro de ello, pero sí te puedo decir que sí hay una evolución muy grande de movimiento, que naturalmente la evolución del movimiento se da con la evolución musical, evolución para bien o para mal. Ajá. Porque también hay quien diga, bueno, es que ahorita que suena, no sé, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Los corridos tumbados. Uy, eso es evolucionar. Si eso es evolucionar, no siempre significa que sea bueno, Sí, sí. sino que va cambiando su forma. Sí. Y con la evolución musical, independientemente del género, evoluciona el movimiento. Okay. Porque el cuerpo se tiene que adaptar a ritmos diferentes y a otras maneras de atacar los ritmos. Entonces, la danza está muy evolucionada, sí, porque va al acorde con la evolución musical. Hay bastante evolución. También hay desinformación, claro que la hay, pero siempre la ha habido. Sí. Entonces, alguien que ahorita te diga, es que están bien desinformados, sí, también en nuestra... Sí, en nuestros tiempos hace 20 años también. También había gente desinformada. No, es que la música antes estaba mejor. Bueno, sí, porque tú recuerdas tus momentos de tu flor de la juventud. Sí. Era esa la música que pues sí, para ti eso va a ser lo mejor. O sea, cada generación tiene su música. Entonces, sí veo a una comunidad o nuevas generaciones muy fuertes, Sí. pero sí te podría decir, y a lo mejor un poquito en comparativa y sin afán de solamente notar la diferencia, Okay. sí veo un poquito más de pereza Pereza. para realmente entrarle con todo. Antes no quiero hacer la comparación, pero pues bueno, la voy a hacer desde mi persona. Entrenábamos hasta 6 horas diarias y ahora no sé, no veo muchas ganas de entrenar tanto. Antes estábamos más preocupados por vencer al otro bailarín Ya. que por vernos bonitos en un video. Entonces, no digo que sea malo para nada. Simplemente ahí hay como dos visiones muy distintas que naturalmente se dan así porque también hay una evolución de la manera en la que nos relacionamos en la sociedad, que ahora se hace mucho a través de las redes sociales. Exacto. Entonces, todo es parte de... Hay cosas muy buenas, nivel coreográfico muy bueno que ahora se ve. Antes realmente el diseño coreográfico tenía formas muy distintas. Ahora, híjole, está sensacional las cosas que hacen. Comienzo a ver en México propuestas muy buenas de coreógrafos que comienzan a entender la necesidad de implementar la cultura mexicana, las raíces prehispánicas dentro del movimiento de la danza urbana, lo cual eso es muy bueno porque habla de alguien consciente en ese aspecto, ¿no? El gabacho o la comunidad migrante en el Bronx que generó una primera forma de hip hop, lo hizo con su cultura, como para que nosotros sigamos queriendo entender una cultura que no es la nuestra y que fue hace muchos años en otro lugar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy? Que comienzo a ver nuevas generaciones que ya comienzan a tomar sus raíces y a mezclarlas con el movimiento urbano, lo cual se me hace la verdad bastante apropiado porque nos crea una identidad como bailarines mexicanos de danza urbana. Ya, ok. Sí, sí te sigo completamente. Y de hecho me acordaste ahorita mucho. Hay un bailarín de música house. Creo que es de Puebla, si mal no recuerdo, o Guadalajara. Su nombre era... Bueno, aparece en Instagram como George. Como George. Pero no me acuerdo 100% del nombre completo. A lo que voy con esto es que esta persona en conjunto de otra bailarina hicieron una rutina coreográfica para, no me acuerdo, para una competencia que se llama Summer Dance Camp. Sí, no, bueno, decía algo de Summer. Okay. Summer Forever, creo
creo que se llama la competencia. El punto es que mandaron un video. Y el video, estas personas bailaron house, pero fue vestidos como con una temática de matlachines, como combinados con algo tipo veracruzano. Entonces estaba rara la combinación. Claro. La intención era vestir con los colores y con temática mexicana. Y estas personas utilizaban estos zapatos que, ¿cómo se llaman? Las botitas estas pequeñas de folclore. Pero bueno, bailaron con estos y combinaron house con un zapateado estilo mexicano. Y fue como que, ok, le diste contexto, le diste forma y estas personas ganaron primer lugar por hacer esto en una competencia estadounidense. Y creo que es como lo que comentaste, ¿no? sí. Agarran un estilo dancístico, que en este caso es una danza urbana, que no es necesariamente perteneciente a México, pero le hace esta identidad, ¿no? Y le haces perteneciente a, con este tipo de vestuarios, concepto, musicalidad, etcétera, ¿no? Sí, es que aquí lo que vino a suceder fue que pues les cayó una bomba ahí, es decir, se impuso una cultura que no conocían en aquel lugar. Entonces, cuando llega algo como esto, pues es algo desconocido para ti. Dices, wow, o sea, ¿qué es esto? Estoy viendo cultura de un país. O sea, vienen representando a su país con su cultura y no vienen a imitarnos a nosotros. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, ahí radica esa diferencia. Y eso mismo lo estamos viendo con propuestas musicales también. O sea, hay varios artistas del género urbano que ya comienzan a jugar con sus raíces, lo cual también pues es bueno porque habla de que se empieza a crear una identidad. Ya. Y te me acordaste, por ejemplo, en el podcast pasado platicamos un poquito de lo que es el reggaetón. Y el reggaetón tiene un origen latino. Entonces, lo que comentaba en podcasts anteriores es que a veces se juzga mucho el reggaetón y tiene, o sea, yo sí lo he escuchado y sí entiendo el por qué lo hacen en cuanto a la letra, en cuanto a los movimientos, pero es un estilo de baile y un estilo de música que es de origen latino y quieras o no es algo que sí te identifica como latino. A diferencia de si pones un hip hop que tiene una base o un origen estadounidense, pues ahorita te identificas más con estos estilos. ¿Tú tienes algún comentario al respecto de este estilo? No, fíjate que no tengo un comentario propiamente, pero bueno, a ver, déjamelo, pienso un poquito. Creo que el género del reggaetón, Ajá. sí, obviamente se considera como latino, pero se le atribuye más como al puertorriqueño, al venezolano y demás. Creo que al mexicano no lo ubican tanto con el reggaetón, a menos que sea, no sé, un gabacho que de plano desconoce acerca de cultura, ¿no? Ajá. No me gusta mucho el reggaetón en específico por su lírica, sus letras no se me hacen, no voy a decir apropiadas, más bien no me importan en el sentido de que no aportan absolutamente nada. Pero digo, no lo juzgo, ¿no? Porque todo género musical también nace dentro de un contexto social, entonces pues si eso es lo que vivían ciertos personajes que lo comenzaron a hacer, pues hablaban de sus verdades, así como de sus sueños y sus fantasías de ser millonarios y tener miles de mujeres. Ajá. Digo, eso no lo juzgo, entonces no, creo que no tengo tampoco algún comentario objetivo Ya. al respecto. Okay. A mí no me gusta, pero a quien le guste pues está bien. Hay a quienes le gusta por el ritmo. Ajá. Y si lo puedes bailar y lo disfrutas, pues está bien, ¿no? Sé feliz. Ok. Como dijiste hace ratito, ¿no? Mientras tú disfrutes, Pues sí. adelante. Mientras tú disfrutes y no le hagas daño a los demás. El que se sienta atacado mientras no lo toques, pues ya es porque hay algo ahí que tiene que trabajar él en su persona. Ok. Ya para finalizar, perdón, ¿tienes una pregunta que te gustaría hacerme a mí? Sí. ¿Qué pretendes o cuál es tu objetivo con este programa? Es la tercera vez que me preguntan esto, pero es totalmente válida. Siempre comento que
Este podcast nace como idea inicial. Es que Mari y yo, que somos directores del programa, queremos hacer una escuela. Entonces queremos hacer una escuela y la idea surgió apenas a inicios de este año. Okay. Entonces, ¿cuál es a lo que nos enfrentamos a la situación actual? Es de que ahorita abres un negocio presencial y es va a ser mucho Sí, lío, claro. pues, sacarlo a flote por la cuestión del COVID, ¿no? Entonces dijimos, ahorita yo creo que no estamos en la situación todavía, porque para empezar, estamos hablando de inicios de años, en aquel entonces todavía ni había vacunas o todavía no se estaba empezando a vacunar a la gente, entonces ahorita ya octubre o septiembre que estamos ahorita, pues ya la mayoría ya se está vacunando, ¿no? Pero a inicios de años todavía no estaba esa situación. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos para hacer algo para la comunidad, a lo mejor en una escuela, pero con lo cual podamos empezar a generar un contenido específicamente para bailarines, ¿no? Uh-huh. Porque una vez abriendo la escuela, a lo mejor ya hay gente interesada, ¿no? Y pues se puede utilizar este medio para dar ese tipo de anuncios o de publicidad, ¿no? Entonces, ese fue como la primera idea que surgió, ¿no? La escuela, ok, ahorita la escuela no es factible, ¿qué hacemos? Hay que hacer un podcast. Hay que hacer un podcast con el nombre de la escuela. El nombre de la escuela va a ser The Club. Y se llaman The Club porque antes de la idea de la escuela nació el grupo que te comenté antes de iniciar el programa, que es Funky Clovers. Entonces, ¿dónde bailan los Funky Clovers? Ah, pues en el club. Hay que hacerles el club. Porque ahorita estamos ensayando en Parque Morelos. Entonces no tenemos un estudio en el cual, digamos, tengamos la casa de estos bailarines, ¿no? Entonces a los Funky Clovers les queremos hacer su club. En este caso va a ser la Academia de Club. Okay, Entonces ya de ahí nace el entiendo. nombre y la idea y todo esto, ¿no? Entonces ya de ahí en adelante pues ya es lo que es ahorita. Es un podcast en el cual ya le dimos un poquito más de trayectoria, de avance, invitando a diferentes bailarines. Este podcast, si mal no recuerdo, es el número 25, 26. Estamos grabando uno por semana. Entonces ya llevamos 26 semanas aproximadamente. Estamos Sí. hablando de un trabajo Empezamos en abril. Órale. Ya llevamos unos 4 o 5 meses, no sé cuántos van ahí, pero sí tenemos un buen rato platicando con diferentes bailarines. Y pues la idea que era la que te comenté al inicio también, era darles esta voz a las personas, donde puedan expresarse y puedan conocer allá afuera el público, conocer a sus bailarines que normalmente los conocen enfrente dándoles clase, pero como persona o escuchándolos a dar su experiencia, sus consejos o todo esto que a lo mejor no escuchas en clase, lo puedas escuchar en este programa. Y pues se lleven ahí consejos, experiencia, alguna información de historia, ¿sí? Y pues conocer a su bailarino, a la figura que esté aquí de invitado, Claro. ¿no? Yo siempre digo que aquí el podcast, la estrella no soy yo que hago el podcast, sino el invitado. Porque al final de cuentas, si yo quisiera ser la estrella, pues yo hablaría mejor a la cámara yo solo, ¿no? Claro. Pero, ajá, me gusta más este formato en el que también es para mí y para Mario una oportunidad de conocer a personas dentro del área dancística, conectar, generar estas pequeñas relaciones con las personas y pues si se puede dar algo en un futuro a través de generar estos vínculos, pues qué padre, ¿no? Excelente. Y ya, Pues eso muy bien, es pues principalmente... muchas gracias por tu invitación. No, a ti por aceptar. Nomás para finalizar, me gusta hacer un perfil, digamos, del invitado. Y son como preguntas rápidas, como tu nombre, tu edad, ¿te explico? Para generar como que esto es... o esta persona es Omar Silva, Ok, ¿no? Se hecho. llama así, tiene esta edad, ¿sí? Adelante. Va. Comenzamos con nombre completo. Omar Silva Grimaldo, ¿Cuántos años tienes? 38, ¿Cuánto tiempo bailando tienes? 25 años. ¿Cuál es tu estilo de baile favorito? Locking. ¿Qué bailarín te inspira? No hay. 3 bailarines que te inspiren. 3 bailarines. Buddha Stretch. Ok. Fluky Look. Y Boogaloo Shrimp. Ok. ¿Algo más personal? ¿Tu comida favorita? Los hongos. No alucinógenos. Los hongos. ¿Tu color favorito? El violeta. Ok. ¿Tu fruta favorita? Creo que tendría que ser plátano.
¿Y a dónde te gustaría viajar? Egipto. Egipto. Ok. Va. Pues esto sería todo por el podcast de hoy, Omar. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación. Nomás por último, ahora sí ya. ¿A quién, tu nominación hacia una persona, quién sería? O sea, ¿quién nominas tú para yo mandarle mensaje de que estaría chido platicar con esta persona, etcétera? A ver. Baja 20 si te nomina a ti, ¿tú a quién nominas para mandar? ¿Tiene que ser de Tijuana? Pues no. ¿No? O sea, no. le vas a pagar el avión y lo vas a mandar. Bueno, ahí es otro tema, el podcast, o sea, ahorita está en Tijuana, pero realmente Mario y yo ya hemos platicado de que estaría padre irnos a Mexicali, platicar con gente de allá, irnos a otro lugar. Pero, de momento, si tienes una nominación aquí en Tijuana, para yo contactarla... Te voy a dar 2 nominaciones. Sí, perfecto. Una muy cercana, te voy a nominar al Nómada, de Ensenada. Okay. Creo que es un muy buen prospecto porque también es un OG de Ensenada. Okay. Al Nómada, y si te queda ya muy lejos Ensenada, Ajá. de aquí tendría que ser... Yo creo que al Librito. Yo creo que tendrías que tener aquí al Librito. Yo había pensado en el Drogiman, pero creo que ya estuvo por vino aquí. La semana pasada. Después tendría que ser el Librito. Si es de aquí el Librito, y si puedes en alguna ocasión, un Nómada creo que te puede hablar de mucha historia o experiencias acerca de lo mismo que yo te hablé, pero desde Ensenada. Ok, nice. Va, pues nos quedamos con esas 2 nominaciones. Y ya, a ver, le mandaremos un mensajito ahí después para contactarla. Va. Por último, ya, ahora sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Y pues a la gente que vio y escuchó este podcast, muchas gracias por seguir apoyando este programa. Y pues nos vemos en el siguiente. Bye.